Todas las disciplinas que hemos visto, todas son importantes, todas son esenciales, pero la que vamos a ver hoy es algo muy importante que tiene toda la importancia, al igual que la palabra de Dios. Esta es una de las que tiene mayor importancia junto a la palabra de Dios. ¿Cuál cree que es? ¿Cuál cree que es? La oración. Y quiero que vayamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Como solamente es una enseñanza, yo quiero que se coloque toda la atención. Podríamos dejar esta enseñanza para más o menos 50 lecciones, ¿sí? Si le tocara al pastor Edgar serían más o menos 50 lecciones de la oración. Entonces todos los domingos estaríamos enfatizando la oración, ore hermano, el otro domingo ore hermano, y le podemos dar a usted más o menos 100 maneras de cómo orar. 1000 maneras. Los puritanos del siglo XVI al siglo XVIII nos pueden dar infinidades de lecciones de cómo orar, pero entre más énfasis hagamos sobre algo y entre más se repita mucho, casi siempre no se hace. Uno le inculca a los hijos o a los niños y les dice hagan esto y le está uno repitiendo y repitiendo, ¿y qué cree que hacen? No lo hacen. Entonces solo vamos a dejar una clase sobre esto y yo quiero que se coloque toda la atención, y por eso le digo, la oración junto con la palabra de Dios, de las disciplinas espirituales, son las más importantes. O sea, sin desmeritar las otras, todas son importantes, pero la oración es clave. Por eso, si usted no coloca atención hoy en lo que vamos a enseñar, pues graves, porque esto es muy importante. Vamos a mirar 3 puntos esenciales, vamos a hacer 3 preguntas esenciales de lo que es la oración. Y el primer punto que vamos a ver es ¿qué espera Cristo de nosotros? ¿Que oremos? Esa es la pregunta. La segunda que vamos a ver es ¿será que la oración se aprende? ¿Usted qué cree que es? Y si es así, ¿cómo sería? Y la tercera que vamos a ver es ¿será que Dios escucha y responde nuestras oraciones? Esas 3 preguntas, 3 puntos son los que vamos a ver en el transcurso de estos 40 minutos que me tocan, que ya solamente me quedan 35 y 40 segundos, 39, 38. Entonces, estas preguntas las vamos a resolver en el transcurso de esta predicación. ¿Listo? ¿Por qué es importante la oración? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, ¿ya la tienen? Dice así: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero Dios no solo habló clara y poderosamente por medio de Cristo y de las Sagradas Escrituras, y podríamos decir que Dios tiene una boca grande, unas cuerdas vocales grandes para hablarnos, ¿no es cierto? A través de su palabra, podríamos decir eso, que tiene una boca grande, que así es como Dios nos ha hablado. Y Dios nos ha hablado a través de 2 maneras. La teología nos enseña que Dios se ha revelado a todo el mundo de 2 maneras, y la teología nos enseña que esas 2 maneras es una revelación general y una revelación especial. Y cuando hablamos de la revelación general, entonces hablamos que Dios se ha revelado a través de su creación, de la naturaleza, de lo que Él creó. Y la otra manera como Dios se reveló, la revelación especial, es a través de ¿qué? De su palabra. ¿Y cómo Dios nos habla? A través de esa revelación especial que es su palabra. Y otra, podríamos decir también
que Dios, así como tiene una boca grande para hablarnos y unas cuerdas vocales grandes para hablarnos, también tiene un oído grande para escuchar nuestras oraciones. Así nosotros veamos que nuestras oraciones son débiles, cortas, que no sabemos orar, pero Dios escucha las oraciones de un corazón sincero, honesto. Dice la Biblia que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Entonces cuando usted ora de corazón y usted lo hace, crea, y es la voluntad de Dios, y vamos a mirar cómo se ora, cómo es que debemos de nosotros orar en esta mañana. Entonces, así como Dios tiene un oído muy grande, continuamente abierto para nosotros, Él escucha todas las oraciones de sus hijos, aun cuando nuestras oraciones sean más débiles que un copo de nieve. Por esa razón, esas disciplinas espirituales son claves para el crecimiento de la iglesia. Amén. Entonces vamos a mirar nuestros 3 encabezados, 3 postulados, 3 preguntas y vamos a resolverlas. La primera, ¿qué espera Cristo de nosotros? Pues yo le quiero decir que Cristo espera de nosotros, y lo que Él espera es que oremos. Miremos Mateo capítulo 6, versos 5, 6, 7 y 9, y vamos a mirar las primeras partes. ¿Qué espera Cristo de usted? Cristo espera de usted que usted ore. Dios ya nos ha hablado, y si yo le hablo a una persona, lo que yo espero que esa persona que haga, me responda, hable conmigo, porque si yo hablo y la persona, bueno, me pone atención, pero no me responde, no me habla. Cristo espera de nosotros que también oremos, que hablemos con el Padre. Entonces, una de las maneras que Dios quiere que nosotros hablemos con Él es a través de ¿qué? De la oración. Cristo espera que oremos. Mateo 6:5 en su primera parte dice, ¿cuándo qué? Cuando ores. 6:6, pero tú cuando ores. El 6:7 vuelve y nos dice cuando ores. En el verso 9 del capítulo 6, ora de la siguiente manera. Y siempre nos está enfocando a que oremos. Miremos el libro de Lucas. Yo le voy a dar las citas bíblicas y usted las apunta, el que está tomando apuntes, y si no las memoriza, para ir rápido. Porque el tiempo en redención es corto. Aquí en la iglesia es corto. Aquí uno no se puede pasar 5 minutos porque es grave. Usted se tiene que ir temprano, porque si nosotros nos pasamos de tiempo en la iglesia, entonces el tiempo en redención es corto. 11:9 Lucas dice, así que les digo, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. En esta versión de las Américas, que es una versión especial de las Américas, dice así, Lucas 11:9, así que les digo, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. Lo dice Jesús mismo hablando en el Evangelio de Lucas. En Lucas capítulo 18, verso 1, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar. La palabra de Dios, muchas gracias. La palabra de Dios lo deja bien en claro. Miremos un momentico Lucas capítulo 18, el verso 1, y ahí hay una historia muy bonita. Lucas capítulo 18, verso 1. Y dice así, se lo voy a leer. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y cuenta la parábola de ¿quién? De la viuda y el juez injusto. Y usted ya se sabe la historia, creo que la ha leído muchísimo. Y en esa historia vemos a ¿quién? Vemos una viuda hablándole al juez injusto, diciéndole que le haga justicia a su adversario, y todos los días allá cansona. Y un día el juez dijo, no, esta señora ya me tiene aburrido, esta vieja. Todos los días moleste y moleste. Y un día se levantó, no sabe que yo le voy a hacer justicia a esa señora, porque un día de verdad me saca la piedra y yo no sé qué haga con ella. Y le hizo justicia. Jesús recalca en la parábola diciendo, vemos en el verso 6 del capítulo 18 de Lucas, Jesús hablando y dice, y le dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman
que claman a Él de día y de noche, ¿se tardará en responderles? Y Jesús volvía y enfocaba toda su enseñanza en que la iglesia tenía que orar, tiene que orar. Por eso es lo que Cristo espera de nosotros, que oremos. Además de las palabras de Jesús, la expectativa de Dios en el resto del Nuevo Testamento es que oremos. En el Nuevo Testamento, y si nosotros vemos el Antiguo Testamento, vemos grandes hombres y mujeres de Dios clamando, orando. Yo aquí le puedo hablar, por eso digo, podemos tener 50 lecciones sobre la oración. Y en el Antiguo Testamento vemos hombres como Daniel, un joven adolescente que vivió su juventud, fue clamando y orando. ¿Cuántas veces dice la Biblia que oraba Daniel? 3 veces. ¿Usted cuántas veces come al día? 5, 6, 7, no sé. Por más de que haya familias pobres, no dejan de comer 2 veces al día al menos. ¿Usted cuánto ora al día? ¿Cuánto es su tiempo de oración? A nosotros se nos enfoca mucho en lo que en las iglesias reformadas, mucho doctrina. Y se les enseña doctrina, la teología del pacto, teología el decreto de Dios, se enseña mucho, apologética, hermenéutica, escatología, y de todo se enseña. Y la gente se vuelve muy teóloga, o sea, técnica, los mensajes son técnicos, palabras técnicas, pero la oración muy poco se enfatiza. Y vemos personas que saben mucha teología, mucha doctrina, pero no oran. No oran. Y necesitamos orar. Estamos como el país de allá de los países en Europa, Noruega, ¿sí o no? Noruega. Tenemos que orar, tenemos que clamar a Dios. Y vemos a Daniel, que Daniel oraba 3 veces al día. Vemos a Ana. Ana clamaba a Dios porque necesitaba tener ¿qué? Un hijo. ¿Se acuerdan de Ana? ¿Y qué hacía Ana? Y le regaló a Samuel. Pero ¿cómo hizo para que Dios le regalara a Samuel? Orando. La gente quiere todo, pero manda a todos a orar. Mire, Dieguito es experto en escuchar a la gente. Todos los días lo llaman a ese celular. Dieguito, ore por mí. Dieguito, dígale allá a la iglesia que ore por mí. ¿Sí o no? Y yo digo, nosotros debemos de orar. Porque nosotros le pedimos a todo el mundo que ore. ¿Y usted ora? A veces usted ni es capaz ni orar, ni siquiera por sus necesidades. Pone aquí a don Héctor a orar. Necesitamos orar. Jesús, y vemos en el Antiguo Testamento toda esa mano de historias sobre la oración. Colosenses 4:2, la Biblia nos nombra y nos dice: manténgase constantes en la oración. Las personas que se mantienen constantes en la oración han consagrado su vida para parecerse a Cristo. Una vida en que la oración es una prioridad continua. Primera de Tesalonicenses 5:17, la Biblia nos nombra en ese versículo cortico: orad sin. Y la gente se equivoca y cree que es César y echan a César para la calle. Ore sin cesar. Mientras que se mantenga constante en la oración, como dice Colosenses, hace también énfasis en la oración como una actividad. Ore sin cesar. Nos recuerda que la oración es también una relación. La oración es un sentido, la expresión de una relación continua del cristiano con el Padre. De manera que orar sin cesar quiere decir que usted realmente nunca deja de conversar con Dios. Simplemente tiene interrupciones frecuentes. Usted tiene que estar orando todo el día, en el trabajo, ya lavando la loza, ¿sí o no? A toda hora, antes de comer, ¿no es cierto? Dale, Señor, gracias por la aromática, ¿sí o no? Entonces, usted debe de estar orando frecuentemente todo el día en el carro. ¿Sí o no? Que lo cerraron, en vez de echarle un madrazo allá al que lo cerró. Señor, gracias, salva a ese hombre. Sálvalo porque es imprudente, ¿cierto? En vez de echarle el madrazo, ¿sí o no, Marlon? Eso. Y eso es lo que necesitamos, orar sin cesar. Un hombre de oración y reformador de la iglesia llamado Martín Lutero expresó de la siguiente manera la expectativa de Dios por la oración. Él dijo:
abro comillas. Así como la ocupación de los sastres es hacer ropa y la de los zapateros es reparar zapatos, de igual manera la ocupación de los cristianos es orar. Pero tenemos que ver la expectativa de orar no solo como un llamado divino, sino como también una invitación real, como nos dijo el autor de Hebreos. Capítulo 4, verso 16 dice lo siguiente: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Podemos ser pesimistas en cuanto a la oración y ver la expectativa de orar solamente como una obligación. O podemos ser optimistas y ver el mandato de orar como una oportunidad de recibir la misericordia y la gracia de Dios. Usted puede ver la oración como una obligación. Ay, me toca orar. Ay, qué pereza. Usted puede ser así y ver la oración como algo que como un castigo. Por eso a nosotros nos enseñó la iglesia tradicional. Cuando usted pecaba y usted iba allá al padrecito, acúseme, padre, que hice esto, lo otro. ¿Qué lo mandaba al cura? Lo mandaba allá, rece 20 Padre Nuestros y 5 Ave Marías. ¡Qué lucha! ¡Qué pereza! Y usted hacía una y ya completaba, le decía al padrecito que había hecho las 20. Si usted ve la oración como una carga, ve la oración como una obligación, usted está como en la vivienda. Porque la oración en el creyente se tiene que formar como un deleite. Orar es un deleite, así como cuando usted está de novio y entra en ese proceso de de enamoramiento. Usted quiere todos los días hablar con su princesa, con su príncipe rosado, ¿no? Y usted quiere orar, y usted quiere hablar con él a toda hora, escucharlo. Pues así usted tiene que mantener con la oración. Todos los días se quiere acercarse al Rey de Reyes, Señor de Señores, que tiene un oído grande para escuchar su clamor. Que usted le cuente sus cosas. Deje de estarle dándole quejas a todo el mundo, contándole los problemas a las personas que no debe contarles. Y cuénteselas a quién, al que lo va a escuchar y se las va a solucionar. Porque cuando usted le cuenta sus problemas a las personas que no debe, no quiere decir que no cuente. Es importante desahogarse uno, ¿sí o no? Pero cuando usted se las cuenta al que no debe, se mete en problemas. Porque la gente que usted no debe contar los problemas le va a aconsejar que mal. O quizás lo vaya a aconsejar bien. Pero usted qué sabe, pero usted si les cuenta a las personas que son debidas. Pero lo más importante, usted se las cuenta al que lo va a escuchar y se le va a solucionar y le va a la sabiduría para que lo solucione a Dios a través de la oración. Pues su oración se tiene que convertir en un deleite. Amén. Así Dios espera que sus hijos se comuniquen porque recibieron la vida eterna y como dice Romanos 8:15, dice que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El apóstol Pablo lo reiteró en Gálatas 4:6 cuando dijo: debido a que somos sus hijos, Dios envió al espíritu de su hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar Abba Padre. Los hijos de Dios son movidos por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre los va a mover a que hablen con su Padre, con el Padre Celestial. Además, sabemos lo siguiente: Jesús oraba. Lucas nos dijo. Así que en Lucas capítulo 5, verso 16 dice: así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto. ¿Para qué? Para orar. Si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? Jesús siempre se apartaba allá al desierto a orar. Y también oraba delante de ¿quiénes? De sus apóstoles, de sus discípulos. Y es importante que entendamos esto. Si Jesús necesitaba orar, ¿qué más nosotros? ¿Que somos qué?
que venimos con una naturaleza pecaminosa, que somos malos, depravados. Así la teología así la teología liberal diga lo contrario, que usted es un ángel, usted es un angelito, que usted no. Cuando se habla de la depravación total, todo el mundo, uy, no, pilas con eso, no hablen de eso. Porque los seres humanos no son tan malos. No son tan malos, son re malos. Venimos con esa naturaleza pecaminosa. Entonces, necesitamos saber que necesitamos orar. Si Jesús lo hacía, usted y yo, ¿por qué no? Entonces, si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? La oración se espera de nosotros porque la necesitamos. No seremos como Jesús sin ella. Si usted es un imitador de Cristo, por eso usted se hace llamar cristiano, entonces usted tiene que seguir sus pisadas. Si Jesús oraba, qué gran ejemplo nos dio. Usted también ore. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ayúdenme a orar, vamos a orar? Y estaban orando y se quedaron dormidos. Y les dijo, oiga, pero no son capaces de orar ni una hora son capaces de orar. ¿Usted cuánto ora al día? No me conteste, contéstese usted a su conciencia. Si realmente usted está orando lo que realmente debe orar. Cuando me acuerdo que Cristo me salvó, cuando pienso en la vergüenza que soportó de tan buena gana por mi bien, y cuando recuerdo todo lo que significa esa salvación, la oración no es difícil. Si esta clase de pensamientos es poco frecuente, la oración con significado también será poco frecuente. Cuando usted cree que Dios está en la obligación de bendecirlo a usted, cuando usted cree que Dios está obligado a bendecirlo, a darle todo, porque usted se lo merece, porque usted es bueno, entonces la oración para usted no es frecuente. De vez en cuando por ahí. Pero cuando usted entiende de que usted era una persona, usted y yo éramos unas personas depravadas, malas, que nos merecíamos el infierno, y que si estamos en la iglesia ha sido por su gracia y su gran misericordia, que pagó el precio que usted y yo no podíamos pagar. Entonces usted cada día es más que agradecido, y usted cuando ora, horas de agradecimiento, dándole gracias a Dios, y cualquier cosa que le pase, aunque usted la vea tan mala, dele gracias a Dios, porque algo está formando Dios en usted. Hay personas que lo hacen orar, que lo hacen orar a uno. Son instrumentos divinos. Así como el instrumento divino de José. ¿Quién fue el instrumento divino de José? La esposa de Putifar, ¿sí o no? Instrumento divino que Dios usó, ¿para qué? Para que orara. Lo mandó a la cárcel. Así yo he tenido instrumentos aquí en la iglesia grandes que me han llevado a orar. ¿Sí o no? Y ese hermanito, Dios mío, pero sí que me da palo, en todas las reuniones me da palo, y ore por él, Dios mío, Señor. Y le fortalece la oración a usted, así ore. Vamos a mirar nuestro segundo encabezado rápidamente. Dice, la pregunta es, ¿será que la oración se aprende? ¿Qué dice usted? Si es así, ¿cómo sería? Pues les quiero decir que sí, la oración se aprende. Otra razón por la que muchos cristianos oran tan poco es porque no han aprendido acerca de la oración. Si el mandamiento de orar lo desalienta porque siente que no sabe cómo orar bien, el hecho de que la oración se aprende debería darle esperanza. Eso quiere decir que está bien comenzar la vida cristiana con poco conocimiento o experiencia sobre la oración, sin importar cuán débil o fuerte sea su vida de oración en este momento. Usted puede aprender a orar mucho más. Hay un sentido en que un hijo de Dios no necesita que se le enseñe a orar, tanto como un bebé no necesita que se le enseñe a llorar. ¿Usted le enseña a llorar al bebé? Sino que usted no le enseña a llorar. ¿Por qué llora? Ya es como es un instinto. Un hijo de Dios debe de tener como por instinto la oración. Ya un hijo de Dios, un creyente estoy hablando. Y así la oración se aprende. La Biblia dice que tenemos que orar. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo orar? O sea, ¿cómo orar? Le voy a decir lo que enseñan todo el mundo
y lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que tenemos que orar, ¿para qué? Para la gloria de Dios. O sea, le voy a dar estos punticos nomás. Y ahí con base en eso usted ya va aprendiendo a orar y le voy a decir cómo se aprende a orar. Unos tips nomás. La Biblia dice que tenemos que orar para la gloria de Dios, en su voluntad, en fe y en el nombre de Jesús, con persistencia y aún más. El Hijo de Dios aprende a orar así, poco a poco, de la misma manera que un niño en edad de crecimiento aprende a hablar. Para orar como se espera, para orar como un cristiano en crecimiento y para orar eficazmente, tenemos que decir como los discípulos en Lucas 11:1. ¿Qué dice Lucas 11:1? Los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Entonces, ¿la oración se aprende? Claro que sí. La oración se aprende. Y le voy a dar 4 tips rápidamente de cómo la oración se aprende. Una de las maneras de que nosotros aprendemos a orar es orando. ¿Sí o no? Fácil. ¿Cómo se aprende a orar? Orando. Y usted lo ve. Si alguna vez ha aprendido un idioma extranjero, sabe que lo aprende mejor cuando de hecho tiene que hablarlo. Lo mismo es válido con el idioma extranjero de la oración. Hay muchos buenos recursos para aprender a orar, pero la mejor manera de aprender a orar es orando. Cuando usted escucha a otros orar, cuando usted lee la escritura, la Biblia, usted comienza a orar con sus palabras. Y cuando uno llega a los caminos del Señor y tiene uno su papá espiritual ahí, el que lo guía, ¿sí o no? Tiene usted su Pablo ahí. Entonces usted el Pablo le dice al Timoteo, le dice: mire, es que orar es fácil, es hablar con Dios. Y le dice a usted, así como cuando usted habla con su papá, usted habla así con Dios. Así. Pero resulta que ese muchacho al papá nunca lo vio como un papá, sino lo vio como el amigo, porque como, ¿qué nos enseña lo contemporáneo ahora de los padres? No, le dice, tenga sus hijos, véalos como un amigo. Sea amigo de su papá. Usted nunca podrá ser amigo de su papá es su papá. Pero bueno, nos enseñan. Entonces, si él siempre vio a su amigo, entonces si usted le dijo, hable así con Dios como con su papá, y si usted lo ve como un amigo y no lo ve como un padre. Pero aquí yo le quiero decir que una de las maneras de aprender a orar es orando. La segunda manera de aprender a orar es meditando en las escrituras. Acá nos enseñó el apóstol John, y nos enseñó a orar ¿qué? La palabra, ¿sí o no? Nos enseñó a orar la palabra y nos daba citas bíblicas y nos habló del Salmo 23 y nos lo enseñó que cómo debíamos orar el Salmo 23 y usted se lo aprendió de memoria, ¿se acuerda? Que así como usted dice, Jesús es mi pastor y nada me faltará, entonces usted tiene que orar así: Señor, tú eres mi pastor y a mí nada me va a faltar. Pues una de las maneras de aprender a orar es meditando en las escrituras. ¿Listo? No le voy a dar tanto énfasis a eso. El proceso funciona de la siguiente manera: después de recibir un pasaje de las escrituras, la meditación nos permite tomar lo que Dios dijo y pensar profundamente en eso, asimilarlo y luego hablar con Dios sobre el pasaje en una oración significativa. Como consecuencia oramos por lo que hemos encontrado en la Biblia, pero ahora personalizado mediante la meditación. No solo tenemos algo sustancial que decir en oración, así como la seguridad de que estamos orando a Dios los pensamientos de Dios, sino que además pasamos sin ninguna dificultad hacia la oración, incluso con más pasión por lo que estamos orando. Y recuerde esto: la oración se aviva por medio de la meditación, pero esto no es meditación trascendental, ¿no? De la nueva era, que la meditación y el yoga y todo eso. Un día le dije a una hermanita, a la hermanita, mire, usted tiene que practicar con su esposo el mantra yoga. Y se puso, uy, ¿cómo así? Lo que usted no es creyente. Yo creo que pensó en su mente. Yo le dije, sí, el mantra yoga, o sea, mientras el mantra baja, yo gasto. Entonces, medite sobre las escrituras. ¿Ok? La tercera, orando con otros. ¿Cómo usted aprende a orar? Orando con otros. ¿Listo? Los discípulos aprendieron a orar no solo escuchando las enseñanzas de Jesús acerca de la oración, sino también acompañándolo cuando oraba.
No olvidemos que las palabras Señor, enséñanos a orar, no surgieron simplemente como una idea al azar. Este pedido vino después de un tiempo en el que los discípulos acompañaron a Jesús en oración. Vea Lucas 11:1. De manera similar podemos aprender a orar, orando con otras personas quienes pueden ser el modelo de la oración verdadera para nosotros. Otros creyentes pueden enseñarnos mucho cuando oramos con ellos, pero oramos con ellos para aprender principios de la oración, no frases para orar. Porque a veces nosotros repetimos las oraciones de los hermanos y casi son las mismas. Y uno dice, uy, este es como que discípulo de Edgar. Mire cómo ora. Yo recuerdo en el pasado, ya cuando oraba Gigi Ávila y todos esos que eran pentecostales que ya murieron y eran de oración y de oración, pero se fueron al extremo. Más oración, poca palabra. Ahora en este tiempo es mucha palabra, poca oración. ¿Sí ve? El ser humano es extremista. Se va de un extremo para el otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mantener ¿qué? Un equilibrio. Mucha teología, mucha doctrina, pero también mucha oración. Así, mantener el equilibrio. Y vemos que muchos de esos que oraban y uno escuchaba las oraciones y dice, uy, este ora igualito que Gigi Ávila. Este ora igualito los que iban para la Bethesda, allá a la rodilla y ayunar y orar que yo iba allá. Y era hora y reprenda y echa el diablo, átelo por la mañana y se me soltaba y por la noche tenía que volverlo a atar. Y hágale y grite y reprenda y todo eso. Y orábamos igualito y usted escucha personas orando, uy, aquí está orando Enrique Gómez, uy, aquí está Gigi Ávila. Pero no es así. Cuando yo le estoy diciendo que una de las maneras que uno aprende a orar orando con otros es que usted aprenda bases, fundamentos sobre la oración, como principios de cómo orar. Pero no es para que usted repita lo mismo que repita el hermano. ¿Sí me estoy haciendo entender, no es cierto? Bueno, entonces, una de las maneras de aprender a orar es orando con otros. Y un cuarto tip sobre ese punto, leyendo sobre la oración. Simplemente está mal leer acerca de la oración en lugar de orar, claro. Porque usted lee libros sobre la oración y los grandes mártires de la oración y todos estos de la oración. Y lea, pero usted nunca ora. De nada le sirvió. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pero si lee sobre la oración, además de orar, eso enriquece su formación en la oración. Lea las lecciones que aprendieron los veteranos de las trincheras de la oración y deje que ellos afilen sus armas para la batalla de la oración. Proverbios 13:20 dice, el que con sabios anda, sabio se vuelve. ¿Nos recuerda esa cita bíblica? Leer los libros de sabios hombres y mujeres de la oración nos da el privilegio de caminar con ellos y aprender los conocimientos que Dios les dio en cuanto a cómo orar. De eso es que tenemos que andar. Ande con personas, hombres y mujeres de oración. Ande con sabios. Deje de andar tanto con personas que no le edifican a usted nada. Personas que nunca lo van a llevar a usted al conocimiento de Dios. Lo contrario. Cuando usted comienza a andar mucho con personas que no son tan creyentes, o que de pronto son creyentes, pero no es que ni creyentes, porque uno decir que creyentes a personas que ni oran, ni van a la iglesia, ni le pueden dar a usted un consejo que realmente lo edifique, yo diría que no son creyentes. Van a la iglesia de vez en cuando, parecen lucecitas de Navidad. ¿Cómo son las lucecitas de Navidad? Intermitentes, ¿sí o no? Van una vez al mes. Entonces, cuando uno deja de congregarse, deja de orar, graves. Ahí me enseñaron, cuando el cristiano no ora, el diablo lo devora, ¿recuerda? El cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Tercer encabezado ya para terminar. ¿Será que Dios escucha y responde nuestras oraciones? ¿Usted qué dice? ¿Sí? Entonces, ¿por qué ora tanto y no le responde Dios? Vamos a mirarlo. Muchas personas oran y oran, pero yo oro y Dios no me responde. Usted sí está pidiendo bien. ¿Qué dice la Biblia?
Pedid, ¿sí o no? Pide y no recibe. Porque cuando pide, pide ¿para qué? Para vuestros deleites. Usted no está realmente pidiendo realmente como es. A nosotros nos enseñaron que una de las maneras que Dios escucha nuestra oración, o porque Dios no escucha nuestra oración mejor, es cuando pedimos y no recibimos. Debemos de considerar la posibilidad de que haya algo incorrecto o insuficiente en nuestra oración. Estamos pidiendo cosas que están fuera de la voluntad de Dios o que no le glorificarían. Quizá lo que usted está pidiendo, eso no glorifica a Dios. Señor, mi vecino se compró un Mazda 6 y no es creyente. Y yo, que soy tu hijo, que vengo a las 7:30 a orar acá con don Héctor, y vengo y clamar y todo, ¿cómo así que yo con una chatarrita de esas, toda con un chevete? No es justo, Dios. Señor, yo quiero un carro mejor que ese Mazda 6 de mi vecino que no es creyente, para darle testimonio. Y esa es su oración. ¿Usted cree que Dios le va a responder esa oración? Porque yo me lo merezco. Y a mí me enseñaron que tenía que decretarlo. Y si yo lo decreto, así es. Entonces usted está frito, como el sartén que pasó un carro y lo dejó paila. Entonces, mis hermanos, una de las maneras, está pidiendo cosas que están fuera de la voluntad de Dios o que no le glorificarían. Estamos orando por motivos egoístas. Estamos fallando en hacerle frente a la clase de pecado desvergonzado que hace que Dios deje en suspenso nuestras oraciones. No obstante, a pesar de lo que veamos como respuesta a nuestras oraciones, no nos acostumbremos tanto a nuestros defectos al orar y a la percepción de pedir sin recibir, al punto que disminuya nuestra fe en la fuerza de la promesa de Jesús. Entonces, la oración obtiene respuesta, claro que sí. Pero cómo realmente debemos orar, ya lo habíamos hablado. Salmo 65:2 dice: porque tú respondes a nuestras oraciones. Quizá ningún principio para la oración se dé más por sentado que la oración obtiene respuesta. Trate de leer esta promesa de Jesús como si fuera la primera vez que lo hace. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Mateo 7, versos 7 y 8. Repita esa oración, pero ya sabe cómo orar. ¿Se acuerda que al principio le enseñé cómo es que debemos orar? Que nuestra oración sea ¿para qué? ¿Para qué? Para la gloria de Dios, ¿se acuerdan? Que esté en su voluntad, en fe, y que sea en el nombre de Jesús con persistencia. Así, ore así. Y si usted ora así, mire, crea, mi hermano, que Dios le va a responder su oración. Por eso le digo, por eso, ¿sí me escuchó, hermanita? Listo, mire, ¿cómo debe orar? La Biblia dice que tenemos que orar para la gloria de Dios, ¿sí o no? En su voluntad, en fe y en el nombre de Jesús con persistencia. ¿Sí? ¿Listo? Bien, excelente, ¿sí o no? Bueno, entonces, ya para terminar, la oración sí obtiene esa respuesta. Andrew Murray comenta atrevidamente, dice: pero yo creo que con razón sobre la promesa de Cristo, pide y recibirás, todo el que pide recibe. Esta es la ley inalterable y eterna del reino. Si usted pide y no recibe, será porque debe haber algo incorrecto o insuficiente en la oración. No se rinda, deje que la palabra y el Espíritu le enseñen a orar correctamente, pero no abandone la confianza que Él procura suscitar. Todo el que pide recibe. Por lo tanto, deje que cada novato de la escuela de Cristo reciba la palabra del Maestro con toda simplicidad. Tengamos cuidado
de no debilitar la palabra con nuestra sabiduría humana. Así es de que usted siga orando. Porque usted queda, no, pero Dios no escucha mi oración. Si usted ora de la manera que yo le estoy diciendo, mire, Dios le va a responder su oración. Ore, ore. Yo no necesito aquí darle 50 lecciones sobre la oración para decirle a usted que usted está llamado a orar. Y yo no necesito decirle nada más. 3 cositas que vimos. ¿Qué espera Cristo de usted? Que ore. ¿Será que la oración se aprende? Sí. Y le dije, ¿cómo? 4 tips le di. ¿Cuáles eran esos 4 tips que le di rápidamente? ¿Cuáles eran? Eso, ¿qué espera Cristo de nosotros? Que oremos, muy bien. ¿Y será que Dios escucha y responde a nuestras oraciones? Que es la tercera. El segundo encabezado, ¿será que la oración se aprende? Sí, y le di 4 cositas. ¿Cómo se aprende la oración? Orando, meditando en las escrituras, orando con otros y leyendo sobre la oración. Y tercero, ¿será que Dios escucha y responde nuestras oraciones? Claro que sí. Amén. Listo. Seminario de oración, ya, terminado. O sea que usted, de ahora en adelante, si usted no ora, es porque usted no quiere. Entonces ya no hay disculpa, es que no sé orar. Ahí ya le dije cómo. ¿Listo? Póngase sobre sus pies.